Esta oportunidad de mirarnos, de que yo esté acá sin maquillaje, sin taco alto, Carla esté acá, ustedes estén ahí y tener la posibilidad de conocer a gente como la que vamos a presentar ahora, una mujer que también inspira, como Ilse Fuscova, que a mi parecer, y lo que me conmovió es su libertad, la concepción de la libertad y además qué hacer con esa libertad. Muchas veces nos encontramos con libertad y no sabemos qué hacer y nos quedamos quietos, que tampoco está mal a veces. Pero ver a alguien como Ilse que se mueve, se movió y se seguirá moviendo es conmovedor. Un poco en esta cosa de resignificar las palabras, ¿no? Que me parece que hoy estamos como un poco por ese lado. Ilse realmente es la persona más hermosamente libertina que conocí en mi vida. Esa palabra libertina que está instalada como algo peligroso, en ella es casi como una niña jugando. Ella es periodista, es fotógrafa, es poeta, es increíble, pero por sobre todas las cosas... Me molesta tu micrófono que me acopla. No, ahí está bien. Ella tiene 85 años y yo le juro que cuando sea joven quiero ser como ella. Ella es Ilse Fuscova. Me llamo Ilse Fuscova. Fuscova es el apellido de mi madre, porque cuando empecé mi militancia lésbica, la familia no quería que usara el nombre de la familia. Me siento muy cómoda con el Fuscova porque había algo en mi madre como que también buscaba una libertad. Se me ha dado como una energía que, aunque yo no quiera, la transmito a otras personas. Mi lugar favorito en el mundo es la Argentina. Yo he tenido la posibilidad de vivir en Berlín, mi hijo mayor vive ahí. Tengo ancestros alemanes, mi primer idioma acá en Argentina fue el alemán. También viví en San Francisco, en California, pero quería volver a la Argentina. Yo creo que el futuro es realmente no solo Argentina, sino América Latina. Leo mucho, no leo novelas. Lo que más me interesa es saber cómo se abren los cerebros de la gente. Por ejemplo, en estos últimos años, lo que ha pasado en Argentina con respecto a gays, lesbianas, transgéneros, ha sido algo increíble. En tan poco tiempo, la gente, bueno, que nos consideraba enfermos, peligrosos, de a poco han abierto su conciencia, ¿no? Bueno, es como un símbolo no solamente de los grupos sexuales, sino en todo sentido. A la mierda. Cuando algo me sale mal, digo, a la mierda, me descarga, ¿viste? Lo que más me desagrada es la gente que no evoluciona.
y se atraca como una mula en una posición y por ahí te dicen, por ejemplo, yo sigo pensando lo mismo toda la vida. Bueno, me parece lo más terrible que puede pasar con la humanidad. Y yo me aparto de la gente que se atranca en una manera de pensar. Yo pienso que es un gran dolor no poder decirlo abiertamente, sí, porque es como tener una vida dividida, ¿no? Una para afuera y otra es la parte de intimidad. Creo que hace mucho daño tener que vivir en esas condiciones. Cuando durante 2 años estábamos paradas en la calle Lavalle, cuando era la calle del cine. Estábamos paradas 2 horas, 3 mujeres feministas. Ninguna feminista salía a la calle. Nosotras estábamos paradas así, 3 horas sin hablar, con un cartel. Cada una escribía lo que esa semana le había molestado de lo que sucedía en el país. Yo, por ejemplo, un día puse, la mujer es la única dueña de su fertilidad. En silencio, 2 horas, cada una con su cartel, y los hombres se enfurecían. Ellos también eran parte de la fertilidad, de nuestra fertilidad. El sonido que más me gusta es el canto de los pájaros. Me encantan los truenos de la tormenta y después el silencio. Bueno, prácticamente en este momento yo elegí vivir prácticamente en silencio. Y bueno, y la vida, la potente vida, se desarrolla en silencio también, ¿no? Admiro los seres humanos. A veces camino por la vereda y digo, bueno, somos todos peregrinos. Algunos van más adelante señalando un camino, otros no quieren que les señalen nada porque les brota de ellos mismos el camino. Has hecho tu trabajo bastante bien. Eso me gustaría que me dijeran. Ilse, has hecho tu trabajo bastante bien. Creo que sí. He puesto, por momentos, he puesto toda mi energía en cosas que sentía que debía hacer. Nadie me daba la orden de hacerlo. Al contrario, dejé de hacer otras cosas que eran importantes porque sentía que tenía que ir por este camino y ponía toda mi energía y buena parte de mi guita también. Bueno, así que espero que el padre me diga, Ilse, bastante bien tu trabajo. Gracias. Gracias. Me tengo que ubicar. Bueno,
En junio de este año cumplí mis 85 años. Y repasando un poco el tiempo vivido, me doy cuenta que las cosas más audaces y ni siquiera imaginables me empezaron a aparecer en mi vida a partir de los 56. Bueno, es decir, es una larga vida de 1929 al día de hoy. Ustedes me van a perdonar que lea un poco porque me pierdo un poco en esta larga vida. Así que va a ser conversado y va a ser también leído. Tengo acá mis apuntes para compartir con ustedes. Bueno, me voy a poner cómoda. Voy a usar mis anteojos. Bueno, sí, a los 85 uno inclusive puede enamorarse. Yo no sé las ideas que tienen los varones sobre las mujeres. En fin, hoy en día la tendencia es más bien no vernos como varones y mujeres, sino de persona a persona. Yo me acuerdo que hace aproximadamente 35 años, en una reunión en la librería de los anarquistas, teníamos una reunión y a mí me surgió decir en ese momento, va a llegar un momento en que las personas nos vamos a atraer porque sí, porque hay una energía que nos une de alguna manera. Y va a llegar el momento que nos vamos a ir a la cama con una persona y no sabemos, hasta que no se desvista, no sabemos si tiene pito, si es transgénero, si no importa. Hoy en día lo que más importa es la atracción del alma. El alma es una cosa que la gente en realidad no toma en serio, porque el alma no se ve, no se puede tocar, es tremendamente fuerte para actuar en las vidas, pero en nuestra cultura el alma es como una cosa que queda al borde. Yo, en este momento de mi vida, a los 85, lo más importante es, digamos, estar atenta a esas atracciones que vienen a partir del alma. El alma tampoco habla. Nuestra interioridad no se menciona. Se menciona el hígado, el estómago. Esa interioridad sí se menciona, pero eso invisible no es. Realmente la gente no le da importancia y a mí me llevó mucho tiempo de meditación en silencio para darme cuenta que es quizás lo más importante entre nosotros los humanos, nuestras almas. No se habla de interioridad profunda ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Es un tema que no existe, démonos cuenta de eso.
y nos hace un mal profundo porque es la parte más importante del ser humano. Ya sabemos por la ciencia que prácticamente la materia no existe. Esto que es materia, analizado profundamente, es nada más que energía, visto con un, ¿cómo se llama?, un aparato de última generación. Esto no es materia. Nosotros no somos materia. Es una vibración que no sabemos de dónde viene. Es una vibración sagrada, pero no sabemos bien de dónde viene. Y bueno, y la gente, olvidando su alma, de repente entra en estados de desesperación, no encuentra sentido a la vida, entonces sale a hacer compras de todo que realmente no necesitan, no hace falta. Se pone a conversar con gente que tampoco le interesa. Es muy importante encontrar alguien para dialogar donde compartimos cosas profundas, no el chimento o la última lectura en el diario que nos gusta. Bueno, yo no tengo ni televisión, ni diario, ni radio, por elección propia. Yo vivo sola y vivo en el silencio. Me encanta salir y encontrarme con alguien, pero luego vuelvo a mi silencio. Y me despierto a la mañana y tomo conciencia que estoy viva, que sigo estando viva. Y estar viva es sentir una vibración especial. Claro, si uno está constantemente con el televisor encendido, con la radio encendida, no tenemos tiempo para ese trabajo interno. Y yo no lo quiero perder en esta última etapa. Estoy viva y me siento hermana de los otros vivos, porque bajo a la, ¿cómo se llama?, bajo del departamento y me encuentro con la gente por la calle y me doy cuenta, cada uno con su vida a cuestas, haciendo lo que pueden en esta sociedad tan injusta. Bueno, son los pasajeros, los peregrinos, igual que yo, en tránsito en esta vida. Y para mí, tener conciencia que estoy viva todavía, es para mí un verdadero milagro. Bueno, vuelvo un poco atrás. Estuve casada durante 30 años con un ingeniero civil tan joven como yo. Todo empezó con mucho amor, muchos intereses compartidos, urbanismo, arte, música, algo de política y 3 amados hijos. Pero con el tiempo, con los años, el sexo obligatorio semanal se me hizo intolerable. Y eso nos fue separando cada vez más. Y yo terminé catalogada como mujer frígida. Es como si llevara acá
papelito porque él lo mencionaba con bastante frecuencia. Recuerdo una reunión de gente en casa en La Lucila y yo repartiendo, bueno, bocaditos, y lo escucho con un amigo que le dice: y Eduardo, ¿cómo andan las cosas? ¿Y qué querés cómo anden si acá no se coge en esta casa? Bueno, la cuestión es que nos divorciamos, vendimos la casa familiar y yo me compré un departamento para mí. ¡Qué libertad! ¡Qué autonomía! No tenía que cumplir horarios. Hacía solo las cosas que me interesaban, y eran muchas. Comía puré de zapallo con rodajas de queso y muchas frutas, porque después de 30 años de ama de casa, quería pisar la cocina lo menos posible. En una época mi hija vivía conmigo y ella cada tanto se cocinaba y yo sentía el perfume de una tarta que sacaba del horno y le decía: Paula, ¿me convidás un poco? Bah, no de buen genio, pero me cortaba una rodaja de su tarta. Bah. Con tanto tiempo libre, me fui acercando a los grupos feministas que surgieron después de la dictadura. Todas las tardes iba al Lugar de Mujer en Pueyrredón y Corrientes, donde funcionaba por primera vez un espacio feminista llamado Lugar de Mujer, que estaba financiado por mujeres como María Luisa Bemberg, Safina Newbery, bueno, montones de mujeres. Era un lugar en el 5º piso que, por supuesto, disfrutábamos mucho. Leíamos todo lo que venía de Europa y de Estados Unidos, porque las feministas de Europa y Estados Unidos estaban adelantados por lo menos en 10 años a nosotras argentinas que habíamos pasado la dictadura. Bueno, en el año 1985, las que estábamos en Lugar de Mujer participamos del encuentro latinoamericano y del Caribe que se realizó en Brasil. Vivimos en bungalows cerca del mar, entre palmeras, y después de los talleres, algunas nos quedábamos en los jardines, tomábamos licuados de frutas exóticas y estábamos entre nosotras. A la tardecita nos íbamos a bailar entre mujeres, lo cual para las argentinas y para casi todas las demás de Latinoamérica era como acceder a un nuevo mundo. Bailar en un clima maravilloso, de ternura, de cuerpos femeninos muy cercanos uno al otro. Era como atrevernos a una cosa que no habíamos sentido nunca. Ahí, en Bertioga, Brasil, me enamoré por primera vez de una mujer. Los 30 años que estuve con Eduardo, jamás me surgió la atracción hacia otra mujer. Pero en ese clima brasilero, de repente se despertó la parte lésbica dentro mío, que yo no sabía que existía. A ver, ¿dónde está esto?
Sí. Me enamoré perdidamente de Empar, una activista lesbiana de Madrid con su porte varonil, su discurso lésbico tan efervescente y nuevo para nosotras. Acercarme a ella me hacía temblar las piernas y la emoción recorría mi cuerpo. Se hizo famosa una frase de una lesbiana anarquista de Estados Unidos. Y la frase es: todas las mujeres son lesbianas, salvo aquellas que aún no lo saben. Reflexiona. ¿Cómo descubrís que sos lesbiana? Enamorándote de una mujer. Ahí no entra la teoría, los libros, es la atracción de otra mujer. Hasta entonces sí me habían interesado las mujeres desde lo intelectual. Su escritura, su pintura, la escultura de Lola Mora, las investigaciones científicas sobre sexualidad femenina. Y ahí me enteré que en medicina, por ejemplo, en ese tiempo, ni siquiera se nombraba el clítoris, como que no era parte del cuerpo femenino. ¿Se dan cuenta la manera de ignorarnos? Espero que hoy en día en medicina las cosas hayan cambiado, ¿no? Yo había tenido como una prohibición de esa parte mía que sí existía, de atracción hacia las mujeres. Esa piel tan suave, de repente pensé en la piel de los varones, dije, pero parecen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos animales tan grandes en el Paraná? Cocodrilos. Decía, se parecen a cocodrilos al lado de la suavidad increíble de los brazos de las mujeres. Los ojos, la manera de caminar, saludarse tiernamente con un abrazo. Y todo eso sin vigilancia, sin calificaciones desagradables en ese espacio brasilero. En los talleres que elegíamos asistir, la comida, el tiempo libre, el intercambio de ideas sentadas en el pasto, todo insinuaba una manera nueva de vivir y de compartir nuestros talentos y habilidades. De repente aceptarse como lesbiana, que hasta ese momento solo aparecíamos en la prensa amarilla y como seres peligrosos, enfermos, que había que curar. Y de repente se implanta eso como una realidad hermosa. Bueno, al volver a Buenos Aires, me invitaron al almuerzo de Mirta Legrand. Varias compañeras, esto fue el año 1991. Varias compañeras feministas me dijeron, no vayas, te van a hacer burlas,
vas a pasar un mal momento. Pero yo esa noche, estando sola, dije, pero qué situación única poder hablar de esto desde el almuerzo de Mirta Legrand, que en ese momento, en el año 91, era muy visto, muy respetado, es decir, era uno de los programas más importantes. Bueno, las compañeras feministas no me acompañaron. La que me acompañó solamente fue Josefina Quesada, una pintora anarquista que había abandonado a su familia, una de las más aristocráticas del país. El almuerzo fue un éxito total. El rating subió al 36%. Mi situación era de libertad absoluta en ese momento. Me presenté con gran orgullo y libertad como militante lesbiana. Mirta Legrand se quedó con la boca abierta, no entendía qué podía significar eso, militante lesbiana. Eso que Mirta en este momento tenía un hijo gay, pero una mujer lesbiana le parecía imposible. Bueno, allí aparece en mi vida Claudina. Claudina, ese día, que es increíble, Claudina trabajaba mañana, tarde y noche como maestra en una escuela del conurbano y no tenía posibilidad de ver esta audición de Mirta, pero ese día estuvo enferma en cama y vio el almuerzo de Mirta Legrand y me vio a mí. Y empezó a perseguirme, a llamarme por teléfono, a mandarme cartas. Y yo decía, después de 30 años de matrimonio yo no quiero pareja. Pero después de 6 meses me enamoró. Y con Claudina vivimos 20 años juntas. Ella 20 años menor que yo. Tuvimos una vida muy hermosa. Hoy Claudina está muy enferma y no puede ni salir de su cama. Pero quiero que esté presente porque ella fue muy valiente en sostener nuestra visibilidad casi diaria en la televisión, en la radio. Éramos muy amigos de los grupos gays, de Carlitos Jauregui, por ejemplo. Salíamos a hacer marchas, nos encadenamos frente a la iglesia. Bueno, Claudina tomó parte de todo eso. Pero cuando en la escuela se enteraron de esto que pasaba, la sacaron del contacto con los niños, porque una lesbiana con niños es un gran peligro, y la mandaron a la biblioteca. Y tampoco la biblioteca, sino después venían chicos, también era un peligro, porque, bueno, en la cabeza de la gente algo más peligroso que una lesbiana o un gay no era posible. Cuando sabemos hoy en día que los abusos sexuales en la familia no vienen precisamente de gays y de lesbianas. Bueno, después de 6 meses me enamoró y llevamos 20 años juntas. Mi matrimonio con el padre de mis hijos duró 30 años. Mi relación con Claudina, 20 años. Con eso quiero decir que yo no fui una persona que saltaba de cama en cama. Las personas me interesan individualmente, profundamente. No es solamente el encuentro de dos cuerpos.
o de 3 cuerpos. Me interesan las almas y a medida que pasa el tiempo, eso se hace más intenso en mí. Haberme convocado a este encuentro es para mí nuevamente una oportunidad parecida a la mesa de Mirta Legrand. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero tengo un montón de... Todavía les tengo que decir algo muy importante. Dicen que me tengo que ir. Bueno. Hace un año me enamoré de un varón. Un varón gay llamado Edgar de Santo, con una cátedra de arte en la Universidad de La Plata. Ambos, por supuesto, no vivimos juntos, pero es tal la energía que nos damos para que cada uno haga su camino. Y esa energía que nos une, que tiene que ver hasta con las estrellas de alguna manera, las cosas que tenemos diariamente, comunicación telefónica de 2 o 3 horas. Bueno, quería decirles eso. Me enamoré de un gay. Me levantaste, ya me tengo que ir.